Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta conversa antropourbana del mes de abril. El día de hoy tenemos una conversa titulada Infraestructuras del margen, ciudadanía y socialización urbana en los límites de la red hídrica de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y nuestras invitadas son Luisa Arango, quien realizó estudios de etnología con maestría en mención sociología y doctorado en antropología por la Universidad de París 8 Vincennes Saint-Denis en Francia. Actualmente es profesora de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y es investigadora asociada al laboratorio SAGE UMR 7363 de la misma universidad. Ha trabajado sobre infraestructuras hídricas y medio ambiente urbano desde 2008 en las ciudades de Cartagena, Colombia, y de Jartum, en Sudán, focalizándose en los regímenes históricos y en las relaciones de poder que produce la proyección, la implantación, el uso y el mantenimiento de dichas infraestructuras. A partir de este trabajo, está interesada en hacer converger problemáticas y discusiones teóricas desde los estudios urbanos africanistas y latinoamericanos. Desde hace algunos años desarrolla con la directora de teatro Alejandra Rey reflexiones alrededor de la etnografía teatral, una metodología de investigación-creación que utiliza los ejercicios de training del actor para investigación antropológica. Actualmente adelanta una investigación sobre las demoliciones urbanas en la ciudad de Medellín, Colombia, concentrándose en la circulación de grandes desechos y de los efectos producidos por la destrucción de la construcción en la ciudad. Entonces, bienvenida Luisa a esta conversación. Luisa va a estar acompañada por Denise Roca Cervat, quien va a participar hoy como comentarista en esta conversación. Ella realizó su maestría en gestión de riesgo en los países del sur del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, en Francia, y tiene un doctorado en estudios de justicia por la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Su investigación dialoga con perspectivas de la ecología política, los estudios latinoamericanos, la geografía feminista y las teorías políticas y jurídicas críticas. Adicionalmente, es fundadora del Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica e investigadora del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas del Sur, Abya-Yala, de Claxo, y de la Alianza Internacional Justicia Hídrica. Entonces, bienvenida también, Denise, a esta conversa. Vamos a explicar un poco entonces la metodología para las personas que se conectan por primera vez con nosotros. En un primer momento, Luisa pues va a hacer una presentación sobre su trabajo, nos va a hacer un contexto de este trabajo que va a presentar, y posteriormente entre Denise y Luisa van a tener un diálogo a partir de la animación con preguntas, con comentarios que Denise va a hacer, y posteriormente las personas que se encuentran asistiendo a esta conversación podrán dejar en el chat, digamos, en el transcurso de la conversación, sus comentarios y preguntas, pero también en el momento en que vayamos a dar paso a las intervenciones, podrán abrir también sus micrófonos para hacerlos de viva voz, que consideramos que es mucho más animada así la conversación. Entonces, sin dar mayor preámbulo, pues vamos a darle la palabra a Luisa y a Denise. Bienvenidas. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Pues quería agradecerte a ti y a los otros colegas de la red por la invitación, y también a Denise, pues agradecerle mucho por haber aceptado comentar la reflexión que les voy a presentar hoy. Como Claudia les contó rápidamente, se trata de un artículo que está en curso de escritura, o sea que son muy bienvenidos todos los comentarios, preguntas, sugerencias. Pues estoy como muy atenta a la conversación. El artículo que les voy a presentar difiere un poco el título, pero también podemos hablar de ello durante la discusión. Entonces, de lo que voy a hablar hoy, digamos, este artículo se titula Frontera infraestructural, formas de ciudadanía en los límites de la red hídrica en Cartagena, en Colombia. Básicamente trato de retomar algunos datos de campo que colecté durante mi trabajo de doctorado hace ya algunos años, más o menos 10 años, para intentar leerlos y considerarlos a partir de una antropología urbana y una antropología de las infraestructuras que se consolidan los últimos 10, 15 años, y
me interesó como en cruzar un poco investigaciones que se han hecho sobre las antiguas colonias inglesas y francesas en África y en India, y que me parece que producen como instrumentos teóricos y conceptuales que son muy útiles también para pensar como las ciudadanías hídricas en las periferias urbanas de América Latina. Yo les quería compartir una diapositiva, es vamos a ver, sí, sí se puede. Creo que lo voy a lograr. Me disculpan que no soy no estoy muy acostumbrada al Meet, le decía a Claudia, pero vamos a lograrlo. Sí, así. ¿Me pueden confirmar si logran ver la diapositiva? Todavía no está la presentación abierta. Listo. A ver, ¿sí? ¿Ahí sí? Ahí ya estamos con el PDF. No sé Listo. si tú puedas abrirlo porque viste que cuando yo intenté compartir ahorita se veía como todavía pequeña la ¿Ustedes presentación, lo pero ven bien? pronto. Yo no lo necesito. Sí, pues ahí estamos viendo bien. Listo, perfecto. Dale. Entonces les decía que, O pues puedes darle un poquito más De Zoom. de zoom, si quieres en la parte de arriba. ok. Ahí. A ver. ¿Ahí? ¿Está bien? Está bien. Listo. Muy bien, entonces, pues hoy los voy a llevar a Cartagena, a un corregimiento que, bueno, es un corregimiento de la ciudad de Cartagena, entonces en el Mar Caribe, en una isla que se llama Tierra Bomba. Les quería, a los que no conocen, pues este lugar, quería mostrarles rápidamente un mapa, como una foto del espacio, como para darles una idea del contexto. Y se trata de una localidad insular, esta es la ciudad de Cartagena, aquí se ve pues más pequeño y es esta localidad que queda en este punto. Es una población de más o menos 2.000 habitantes que tiene una historia bastante particular y de la que vamos a hablar y que es pues como el centro también de mi cuestionamiento, porque durante más o menos 150 años, entre 1806 y 1950, funcionó ahí un lazareto nacional. El lazareto son las instituciones que acogen las personas con lepra. Entonces esto va a generar una historia muy particular de las que les voy a hablar hoy. Esta población de Caño del Oro se abastece en agua principalmente de dos tipos, que es el agua de lluvia que ellos captan y gestionan autónomamente, y el agua de la red urbana que transportan en lancha desde la ciudad. Entonces yo quisiera concentrarme para esta presentación en dos puntos, como en dos elementos. Que son 12 albercas de hormigón que se hicieron a principio del siglo para abastecer el personal del lazareto y los proyectos inconclusos de abastecimiento del agua para el consumo de la población que empiezan a surgir a partir del desmantelamiento del lazareto. Entonces voy a concentrarme en esas dos, digamos, en esos dos elementos, la historia de las albercas y estos proyectos inconclusos de abastecimiento de agua, porque para mí se trata de infraestructuras o de proyectos de infraestructura que le permiten a estas poblaciones de la periferia de la ciudad tener experiencias concretas de lo que es el Estado, ¿cierto? Y aquí yo quisiera convocar el trabajo de una antropóloga que se llama, aquí pongo un poco la citación, Tina von Zinsler, que trabaja en África del Sur, en Sudáfrica, y que nos dice que si en la Sudáfrica posliberación la política y la sociedad civil en términos normativos se encuentran sobre todo en los medios de comunicación, en las oficinas de los partidos políticos o en los debates parlamentarios, las experiencias cotidianas del Estado, sobre todo para las poblaciones periurbanas,
se dan principalmente en las listas de espera para vivienda, en las amenazas latentes de desalojo, en las fugas de las tuberías y en las infraestructuras inaccesibles. Entonces, partiendo de esta idea, mi propuesta es considerar estas albercas del Lazareto de Caño del Oro, que hay 2 todavía que la población usa, y estos proyectos inconclusos de abastecimiento de agua como una modalidad para tener la experiencia cotidiana del Estado en la ciudad de Cartagena. Además de esto, me interesa utilizar la noción de frontera infraestructural porque siento que estos 2 elementos que quiero trabajar, hacen de Caño del Oro una frontera infraestructural que hay unos investigadores que trabajan en la República Democrática del Congo y que utilizan esta noción, trabajan sobre rutas, es otro tipo de infraestructura, pero ellos nos dicen que esas fronteras infraestructurales son unos espacios políticos liminales que están en los confines materiales del Estado, ¿cierto? Entonces, eso es como la descripción. Y yo adjunto, pues, que están en los límites del Estado, pero no están fuera de él, que es como lo que me parece interesante en el caso de Caño del Oro, porque allí hablamos de un paisaje hídrico que, aunque no está incluido en el desarrollo infraestructural de la ciudad, del acceso al agua de la ciudad, tampoco es abandonado por el Estado, puesto que estas albercas y estos proyectos están como dirigidos a la población, no es víctima de unas infraestructuras, como también se puede ver en otros tipos de sobre las mega infraestructuras de hidroeléctricas y demás. Y tampoco es una población que se deja al lado y que, digamos, se vuelven como el trasfondo de la infraestructura que va a llevar los recursos a otras poblaciones, ¿cierto? Que son como los casos que se trabajan en antropología, las infraestructuras con frecuencia. Ellos no están ni abandonados, no son víctimas de las infraestructuras del Estado y tampoco son el trasfondo de ellas. Y esto me cuestiona, porque en las literaturas que les contaba, pues que quería explorar sobre África e India, es más o menos, pues como que se muestra que en Europa, en esas situaciones pues poscoloniales en Europa, el desarrollo de las infraestructuras hídricas ha estado ligado como al desarrollo de regímenes de ciudadanía moderna, de aspiración igualitaria, mientras que las infraestructuras que se desarrollaron durante la colonia en África y en India están más bien ligadas como a procesos de extracción y como a una dominación biopolítica que crea unas desigualdades muy grandes. Pero resulta que Caño del Oro no responde a ninguno de estos 2 polos, si queremos, y se produce en un espacio a la vez social y geográfico donde hay unas ambivalencias de la ciudad como espacio material y político. Esa es como la idea. Entonces, a partir de estas particularidades de Caño del Oro y que implican estas infraestructuras del margen o de la frontera, intento entender qué quiere decir eso en términos de ciudadanía y de experiencias cotidianas del Estado. Entonces, lo que quiero presentarles hoy rápidamente es como en 3 partes. Quisiera hablarles un poco de estas albercas del Lazareto de Caño del Oro, que crean y muestran, visibilizan, digamos, este estatus urbano ambiguo. Luego quiero hablarles un poco de estos proyectos de suministro de agua que nunca se han realizado, pero que a mi modo de ver constituyen estas fronteras infraestructurales. Y voy a terminar, esta parte está un poco más cruda y más como en reflexión, hablarles un poco como de la negociación de estos espacios de ciudadanía a través del acceso al agua. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas albercas de Caño del Oro, que aquí quería mostrarles un poco como lo que uno encuentra en los archivos de lo que fue el Lazareto, que fue un Lazareto que en realidad se trasladó de Cartagena a Caño del Oro al final de la colonia y empieza realmente a marchar después de la independencia y queda más o menos en los años 1830, queda bajo el Poder Ejecutivo Nacional, que es el responsable legal del Lazareto, y
el gobernador de la gobernación de la provincia de Cartagena es el responsable de la gestión de este lugar. Entonces, en ese momento, Caño del Oro, no sé si es clara para ustedes, pero el Lazareto queda, ahí hay como, no sé si alcanzan a ver una reja en este punto, entonces, pues los enfermos no tenían derecho a salir y las poblaciones pues del poblado sano no podían entrar, pero el pueblo llegaba hasta este punto, ¿cierto? Entonces, digamos que eran vecinos uno de otro y estaban separados por esta reja. Pero entonces digamos, cuando la gestión del Lazareto es retomada por la administración pública, Caño del Oro, el pueblo también adquiere un estatus de parroquia y todos los gastos del funcionamiento del Lazareto, la infraestructura y demás se financia con ingresos públicos estatales o provinciales. Y el agua de consumo, por ejemplo, pues que como estamos hablando del agua es un ejemplo interesante, el Lazareto tiene un aguatero, tiene un capitán de embarcación y ellos transportan el agua desde la ciudad y ellos son empleados permanentes del Lazareto, pagados por la provincia. Y también la provincia financia la compra de carretas, de embarcaciones y de recipientes para el agua. Entonces, digamos que el acceso al agua es asegurado para el Lazareto en gran parte pues totalmente, realmente por la provincia. Y las poblaciones de Caño del Oro se benefician de estas infraestructuras de su abastecimiento pues, en agua. En las décadas de 1870 y 80 hay una crisis económica muy grande en la provincia y los habitantes de Caño del Oro sufren mucho de esta crisis económica en la región porque son muy dependientes del flujo de dinero que reciben los enfermos y de los servicios básicos que les presta el Estado. Y esta dependencia económica es nuevamente muy visible en las formas de acceso al agua. Aquí les tenía pues como una pequeña cita que sale de los archivos, pero que dice básicamente, es el médico jefe del Lazareto, que dice que hay una carencia absoluta de agua potable, que la que hay en la isla es muy salada y que estos infelices, que son las poblaciones pobres de Caño del Oro y los enfermos del Lazareto, siguen en ese momento sujetos a la benignidad del jefe de Estado. Entonces, esto pues es en ese momento de la crisis económica de los años 1870-80 y ya para principio de siglo hay como una revitalización económica en la región y el Lazareto y las formas de acceso al agua vuelven a ser como dependientes y muestran esta revitalización económica. Hacia 1920 se construye la iglesia, el hospital, hay una oficina de correos en el Lazareto y también infraestructuras colectivas que son las albercas de hormigón de las que les voy a hablar hoy, que quiero mostrarles pues como lo que se ve hoy en el pueblo, son unas obras bastante impresionantes, pueden albergar más o menos 100 toneladas, dicen ellos, pues de agua. Hoy de las 12 albercas que existían, solo 2 están en funcionamiento y se construyeron a partir de 1927, construían una alberca cada año. 11 de las albercas están en lo que era el Lazareto, como el pueblo de las personas enfermas, y una de ellas en la parte de lo que eran los sanos para abastecer sobre todo los empleados y la administración del Lazareto. Hoy el pueblo se extiende sobre los 2 espacios, ¿cierto? Entonces, es a ese título que ellos utilizan una alberca, la antigua alberca digamos, de la parte de los sanos y una de las albercas de la parte de los enfermos. Entonces, lo que yo quiero mostrar a partir de esta historia de las albercas, es que, bueno, es un primer punto, es que la historia de esta población se articula con historias mucho más amplias, que son más amplias que la historia de la ciudad, ¿cierto? Con la historia de las instituciones sanitarias coloniales, con el desarrollo médico del tratamiento de la lepra a nivel casi pues internacional, e incluso con los movimientos de independencia de Colombia. Vemos que hay como que cuando seguimos el hilo del agua, podemos ver también como cuáles son las repercusiones de todas estas historias más amplias. Y esto hace que el acceso al agua para estas poblaciones sea muy dependiente de la economía y de las políticas regionales y nacionales.
Solo que esto no es anodino, pues es realmente, esta dependencia es propia al pueblo de Caño del Oro, está muy ligada al Lazareto, y se da de manera muy precoz en relación a otras periferias urbanas de Cartagena, porque la red comienza a realmente extenderse hacia las periferias a partir de los años 1940, y ellos tienen estas albercas una década antes más o menos. Y también es una relación con el Estado a través del agua que es precoz si la comparamos con otras poblaciones insulares de la ciudad de Cartagena, que en realidad hasta ahora no acceden pues al agua de la ciudad y sí, se abastecen por sus propios medios. Entonces, yo parto de la idea que estamos trabajando con unas infraestructuras, estas albercas son infraestructuras ambiguas, y son ambiguas por muchas razones. Si quieren, durante la discusión podemos retomar esta calificación como infraestructuras ambiguas y no paradójicas. Podríamos hablar de ello. Digo, para mí son infraestructuras ambiguas por varias razones. Entonces, por un lado, el despliegue de estas infraestructuras tiene consecuencias muy desiguales como en la vida de las personas que abastece, ¿cierto? Ellas están pensadas para mejorar la vida de los enfermos de lepra, pero también están hechas para mantenerlos separados y alejados de la ciudad. Y estas infraestructuras, que son robustas, que están hechas por el Estado, también materializan esa violencia infraestructural de la que fueron víctimas estas poblaciones del Lazareto durante casi siglo y medio, que es pues el aislamiento y la reclusión. Pero al mismo tiempo, estas albercas tienen repercusiones directas sobre la vida de las personas del poblado, ¿cierto? De Caño del Oro, que acceden al agua de la red urbana de manera bastante temprana en relación a otras periferias, aunque el agua no sea gestionada realmente por la municipalidad, sino por el Lazareto. Entonces ahí hay un movimiento interesante como entre estas dos poblaciones, porque si los enfermos de lepra son una población que es una preocupación central del Estado en esa época, en los años 1930, pero están espacial y socialmente al margen. Mientras que la gente de Caño del Oro, que pues incluso su existencia ha sido negada varias veces durante el último siglo, y de eso también podemos hablar, con estas infraestructuras de acceso al agua, empiezan a entrar en el perímetro del Estado de manera precoz. Entonces quería como mostrar esta ambivalencia. Pero las albercas pues, de Caño del Oro son unas infraestructuras ambiguas, si lo queremos resumir también, porque son unas obras que por un lado dependen de unas dinámicas socioeconómicas, de unas preocupaciones sanitarias y de una planificación urbana que es más amplia que la región, ¿cierto? Es regional, es nacional, incluso internacional. Son infraestructuras robustas que son impulsadas por el Estado, pero al mismo tiempo no incluyen a las poblaciones en la red de abastecimiento de agua urbana, están pues desconectadas de esta red hídrica y entonces operan como una marginación social y una exclusión espacial. Entonces lo que quería mostrar con esto es que estas infraestructuras están construidas sobre unas desigualdades que ya existen, desigualdades de los enfermos de lepra y desigualdades de esta población periférica. Pero estas infraestructuras, como finalmente crean una conexión que es ambigua y una ciudadanía que no es totalmente clara, no están ni excluidos ni incluidos totalmente, ellas también nos permiten mostrar cómo estas infraestructuras estatales, que son producidas para mantener otras poblaciones al margen, terminan sirviéndole a estos habitantes de Caño del Oro y los incluyen de una manera ambivalente en el espacio urbano. Entonces, a partir de digamos, de este pequeño nudo, la pregunta que me surge, pues, y que surge es doble. Por un lado, es sobre la espacialidad urbana, una pregunta que es porque el desarrollo de los servicios básicos ha sido comprendido como un medio para integrar las poblaciones en el espacio urbano. Hay varios investigadores que han hablado como de esta cuestión, pero yo he trabajado un poco con los textos de Malika Lynn Simona,
y él dice entonces pues que estos servicios básicos ayudan a integrar, es una cosa pues simple, integrar las poblaciones en el espacio urbano. Pero también hay una cuestión que surge sobre la ciudadanía, ¿cierto? Entonces hay un investigador, Nikhil Anand, que trabaja en la India postcolonial, y que nos dice que la ciudadanía hídrica, él explica que uno puede ser ciudadano pues por medio de diferentes infraestructuras y que no es lo mismo una ciudadanía hídrica que una ciudadanía, por ejemplo, de la electricidad, si queremos decirlo así. Y él nos dice que la ciudadanía hídrica, que es la capacidad de los residentes para ser reconocidos por las agencias municipales a través de servicios de agua legítimos, esto es lo que hace la ciudadanía hídrica. Entonces yo me pregunto, si esta es la ciudadanía hídrica, ¿cuál es la ciudadanía de los habitantes de Caño del Oro que están servidos por estas infraestructuras que son ambiguas? ¿Y cuál es el estatus urbano de ese espacio, cierto? Que no es ni completamente excluido ni completamente incluido. A mi modo de ver, producen esta ambigüedad y en ella me asiento pues en esta ambigüedad como sobre la citadinidad de los espacios y sobre los estatus urbanos de las poblaciones. ¿Por qué? Porque estas infraestructuras lo otorgan esa ciudadanía hídrica de manera subyacente, pero al mismo tiempo la niegan. Propician, ¿cierto?, como esta apertura del espacio urbano y propician algunas conexiones y al mismo tiempo la impiden porque estas conexiones son inconclusas o son intermitentes. Anuncian esta ciudadanía y la proyectan en el espacio, pero al mismo tiempo la desmienten porque finalmente no materializan estas proyecciones. Y estas son pues como las proyecciones de las que les voy a hablar en este momento. Y ese es un montón de proyectos de abastecimiento del agua para la población que surgen después del desmantelamiento del Lazareto, pero ninguno de ellos termina pues por concretizarse. Entonces, cuando vamos a pasar pues como a la segunda parte que les quería proponer pues hoy, hablar un poco de esos proyectos inconclusos. Entonces, bueno, en 1950 se desmantela el Lazareto. Eso responde a procesos muy complejos, no voy a hablar de ellos en este momento, pero podemos hablarlo también después. Y con el desmantelamiento, el Estado abandona la gestión de los recursos hídricos y de las infraestructuras. La población pierde estos beneficios que tenía gracias a la presencia de los enfermos, pero también, y eso es una parte también de la razón del desmantelamiento del Lazareto, hay un nuevo interés de parte del Estado, del municipio y de la empresa privada por las tierras de la isla de Tierra Bomba, donde está el poblado de Caño del Oro. Entonces, por un lado está el Estado que planea la construcción de una base militar ahí en las vecindades de Caño del Oro. Y por otro lado está la empresa privada apoyada por la municipalidad que proyecta un desarrollo turístico a gran escala. Les estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? A partir de los años 50, 60. En los 60, 70 uno empieza a encontrar pues como estos proyectos escritos de desarrollo turístico sobre todo. Y el proyecto de la base naval está todavía pues como en curso. Lo que tienen en común estos proyectos, o tan diferentes que ellos sean, pues turísticos o de desarrollo de la base naval, es que uno, si contemplan de alguna manera conectar la isla a la ciudad, sea por carreteras, por viaductos o por puentes. Casi todos tienen este componente. Por otro lado, todos necesitan el desarrollo de servicios básicos e infraestructuras para cualquiera de los proyectos. Y casi todos mencionan la necesidad de desplazar las poblaciones, entonces de devolverlas a la ciudad, de sacarlas, ¿cierto? Como de tener el espacio disponible para los proyectos. Y en estos, digamos que de mano de estos proyectos de desarrollo turístico, sobre todo, pues que fue como los que más encontré en los archivos, hay los proyectos de abastecimiento de agua potable, de agua de consumo para la isla y Caño del Oro está pues incluido. Entonces, estos proyectos son tienen diferentes ideas, ¿cierto? Algunos piensan en utilizar las aguas subterráneas de la isla, que rápidamente se dan cuenta pues que no sirven para el consumo. Piensan otros ampliar el acueducto de la ciudad, llevando un canal submarino de más o menos 2 kilómetros entre la isla y la ciudad.
o abrir un punto de agua en casi todos los proyectos hablan del sector del laguito, que puedo mostrarles dónde es. Sí, perdón. Si volvemos al mapa, el sector del laguito es por aquí, los que conocen Cartagena, pues es el sector de Boca Grande, el laguito, Castillo Grande, es pues un sector muy turístico y pues un sector muy turístico de la ciudad. Entonces ellos hablan de abrir un punto de agua ahí para que las poblaciones vengan a abastecerse, lo que ellos hacen ya, pero en otro punto más en la zona industrial, en la zona más al sur de la ciudad. Entonces tienen estas ideas, ninguna de ellas realmente va a concretizarse, y perdón, estoy en la diapositiva que no es, esta dificultad para concretizar los proyectos, pero también esta multiplicación de proyectos es lo que ilustra esta ambivalencia de la que habla otro investigador que me interesa mucho, que se llama Sef Bayat, que sobre todo en los años 90, años 2000, incluso hasta 2010 creo, que trabaja sobre todo en Medio Oriente, y él nos dice, aquí les puse un poco como su apuesta, digamos, una de sus citaciones, que nos dice que las nociones de autonomía y de integración, desde el punto de vista tanto de las poblaciones pobres como del Estado, están lejos de ser sencillas. Son objetos de procesos contradictorios, constantes redefiniciones e intensas negociaciones, y más allá de eso, al igual que los pobres, los estados también exhiben posturas contradictorias sobre la autonomía y la integración. La mayoría de los gobiernos tienden en la práctica a promover la autonomía como un esfuerzo por transferir sus responsabilidades a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo muestran una aprensión sobre la pérdida de este espacio político. Entonces, esa ambigüedad entre querer estar integrado y ser autónomo me parece también bastante interesante, y creo que el caso del acceso al agua de Caño del Oro ilustra bien esta ambigüedad. Pero yo quisiera hablarles más como no tanto de la posición ambigua del Estado, bueno, o de la empresa privada que quiere hacer este desarrollo turístico, sino más bien desde el punto de vista de los habitantes. Y entonces, bueno, digamos que este proyecto de conectar la isla a través de canales o con un punto de agua se ha renovado, ¿cierto? Entonces yo encuentro en el plan de desarrollo urbano del 48 la idea de crear un punto de abastecimiento en el laguito, vuelvo y lo encuentro en el POT del 2011, en el plan de ordenamiento territorial del 2011, vuelvo a encontrarlo en el plan de ordenamiento territorial del 2020-23, nunca se realiza, y la historia es que esta proyección permanente que no se realiza, por aquí les tenía, pues, bueno, cómo lo presenta el POT, pero eso lo puedo mostrar después. El hecho de que esta proyección es permanente, se renueva, vuelve y aparece, pero no se realiza, es precisamente lo que produce esa frontera infraestructural de la que les hablé antecitos. Nos encontramos en esos confines materiales del Estado, porque la infraestructura no alcanza a llegar, pero no estamos completamente fuera de él, porque las poblaciones se sirven del agua de la ciudad. Entonces recuerdan que les hablé de estos colegas que trabajan en la República del Congo. Ellos dicen que la frontera infraestructural es estar, ¿cierto?, en ese confín material del Estado, pero también hablan de un espacio político liminal. Y a mí me parece que eso está relacionado con lo que les acabo de decir que cuenta Sef Bayat, porque estos proyectos de extensión de la red urbana Caño del Oro no solo producen ese efecto de frontera, sino que también le crean expectativas y miedos al mismo tiempo, o sea, son sentimientos ambiguos a las poblaciones. Entonces les decía que quería como abordar más esa ambigüedad de la integración y la autonomía desde la parte de las poblaciones, y recuerdo, pues, o quería hablarles de uno de las personas de Caño del Oro con las que conversaba, con Melao, es un señor de más o menos 60 años, que hablaba de su deseo de tener agua en su casa, ¿cierto? De tener la llave y de tener agua corriente, pero al mismo tiempo decía que le daba mucho miedo, pues que eso le daba temores, porque
si decidían prolongar la red desde Boca Grande, que es pues este sector acomodado y turístico de la ciudad, eso también iba a impactar el precio del agua porque les iban a calcular el precio a partir del estrato económico de ese barrio, que es uno pues, de los más altos en la clasificación nacional. Entonces aquí empezaba yo a vislumbrar esas paradojas que trae la infraestructura, ¿cierto? De las que podemos hablar más adelante. Entonces lo que me decía este señor nos mostraba que como ellos no estaban cobijados directamente por la red hídrica de la ciudad, también habían estado fuera, habían sido exentos como de un espectro de clasificación socioeconómica que está vinculada a los servicios domiciliarios urbanos, pero accedían de todas maneras al agua de la red. Entonces, no voy a dar los detalles, pero estas características están muy conectadas con lo que Antina von Schindler, de la que hablé al principio sobre la experiencia del Estado, nos dice que es la manera para estas poblaciones periféricas de experimentar cotidianamente el Estado. En el caso de Caño del Loro, la experiencia del Estado a través del agua se da por esta infraestructura que es inaccesible, la red urbana del agua, o accesible a medias si queremos, son estatales pero no gestionadas por el Estado, no llegan del todo, pero el agua es urbana, ¿cierto? Pero también ese Estado, el Estado, ¿cierto? Como la presencia del Estado, la experimentan a través de estos proyectos repetidos de los que les hablan y les dicen que van a venir a poner la red, vienen, hacen mediciones, en el 2012 todavía estaban haciendo mediciones, controlan el agua, pero no llega. Entonces es como esa promesa que también crea esa experiencia del Estado en una franja, digamos, como una frontera infraestructural. Claudia, ¿tengo tiempo o...? Sí, pues pasa ya, digamos, a la siguiente parte que tienes y avanzamos un poquito para darle la palabra a Denise. Sí, ya estoy terminando. Entonces, la última parte, que es la que les decía que es un poco cruda, pero que es como el contrapeso de esta, digamos, creación de la frontera infraestructural por parte del Estado, es como de varias maneras, como el acceso al agua, creando como unos espacios de ciudadanía. Voy a mostrarles, bueno, ya esta es una fotico para que se queden como en Caño del Loro. Después de que entonces desmantelan el lazareto en 1950, eso ya se los había dicho, el Estado abandona el aprovisionamiento pues del agua y la empieza a enviar, pues eso pasa mucho como en la zona insular de Cartagena, que la gente pide agua al municipio y les envían unos bongos de manera muy intermitente. Es una de las maneras de acceder al agua para las poblaciones insulares. Y digamos, también, bueno, tienen el agua que captan el agua de lluvias y siguen accediendo a la red urbana, pero que ellos mismos transportan en lanchas o que le compran a algunas empresas y aguateros. Hay diferentes escalas, pues, como de envíos de agua. Entonces, siguen accediendo al agua sin intermediación del Estado, incluso sin intermediación de los funcionarios, y la particularidad, digamos que yo no puedo hablar de manera tampoco generalizada, pero en cuanto a otras experiencias que conozco en la parte insular del distrito de Cartagena, Caño del Loro se caracteriza también porque se niegan a pedirle agua al municipio. Cuando yo pues hablábamos como de las solicitudes colectivas, cuando les preguntaba esto, ellos decían que no pedían, y cuando yo les decía que me explicaran, entonces aquí también les quería utilizar un poco como las palabras que venían en esas conversaciones. Había, por ejemplo, Evo, que era un líder pues como de la comunidad y que conocía muy bien la historia, decía, estos pueblos son miserables en peticiones o en quejas o en la negociación de derechos. Hacia las entidades correspondientes. Finalmente son miserables o somos muy miserables porque yo mismo como líder hago parte de esta población. Y esa idea de que eran miserables, de que no eran capaces, de que no hacían comunidad, de que no se organizaban, era muy recurrente cuando yo les preguntaba por qué no pedían agua al municipio. Y hay una literatura también sobre el Caribe, más amplia, sobre las identidades pues caribeñas y afrodescendientes. Hay una investigadora francesa que se llama Christine Chivalion,
que trabajó mucho sobre esa cuestión de las identidades y que es muy interesante porque ella dice, la idea no es como considerar eso como una pérdida de la comunidad o una incapacidad de ser comunidad, sino más bien como un modo particular de socializar y de identificarse. Ella propone que no hay que considerar esa dispersión colectiva desde eso, desde el ángulo de un vacío en la comunidad o en la manera de hacer comunidad, sino como una forma específica, dice ella, de construir la relación al margen del modelo cultural occidental que es regido por un modo lineal de la afiliación y del territorio. Entonces ella nos dice, ahí hay una manera de hacer comunidad que es diferente a la que conocemos o a la que el Estado pide que las poblaciones, ¿cierto?, respondan. Entonces para mí era como claro que no era que esas maneras peyorativas de hablar de ellos mismos fueran el reflejo de una falta de relación, son poblaciones que son unidas, que tienen una historia común muy larga, que se unen también en otros procesos, que no era eso, no era que no hubiera relación, sino más bien como un rechazo a esa categoría, a una sola manera de categorizarse, el que les pide el Estado. Pero era también interesante en esas conversaciones ver cómo ellos ponían en entredicho la legitimidad del Estado para distribuir el agua. Había otro señor con el que también conversaba bastante, que era dueño de una de las albercas que funcionan y que me decía, la alcaldía nunca se ha encargado de abastecer de agua al pueblo. A veces se pide un bongo, que es un barco sistema pequeño, pero eso no es una solución. Hace más bien daño porque la gente toma el agua con desorden, no hay orden. Cuando llega dicen agua para el pueblo y todo el mundo ensucia el agua, ponen recipientes sucios, hay mucho desorden. Esa era como la palabra que venía, desorden, entonces ensucian y bueno. Él vuelve y moviliza esta idea de dispersión, ¿cierto? Y de desorden, pero al mismo tiempo dice algo más, nos dice, hay como una denuncia, ¿cierto? En sus palabras, de ese Estado que no tiene ni el poder de garantizar el acceso al agua, ni la legitimidad de regular, pues, como la distribución entre los habitantes. Entonces, esto muestra que para estas poblaciones el acceso al agua sigue siendo un espacio de negociación de la ciudadanía, ¿cierto? Como de la ciudadanía y la pertenencia como al espacio urbano. Ya estoy terminando. Lo que quiero decir, voy a concluir mejor pues como de esta manera. Digamos que para mí Caño del Oro es esta frontera infraestructural, no solo porque esas albercas del Lazareto, que son estatales, pero están desconectadas de la red, sirven de manera ambigua a las personas y también porque hay estos proyectos de desarrollo urbano y de conexión a la red urbana de agua que están siempre en estado de proyección. Eso hace que sean una frontera infraestructural, pero también son una frontera infraestructural porque hay como esa inestabilidad de las configuraciones de la autoridad y del control del Estado que no llega como a gerenciar estos recursos hídricos. Entonces, bueno, me parece que estas infraestructuras vienen un poco como a cuestionar dicotomías más bien clásicas en el estudio de las infraestructuras, de las que podemos hablar durante la discusión, y muestran como también una discusión que se puede llevar entre qué es un espacio de resistencia y qué es un espacio de control estatal, y por eso me parece que son interesantes como para interpelar la antropología urbana y la antropología de las infraestructuras. Muchísimas gracias, Luisa, por presentarnos tu trabajo, que es muy interesante. Vamos entonces en este momento a darle la palabra a nuestra comentarista. Denise, bienvenida. Puedes abrir tu micrófono. Vamos entonces a escuchar tus comentarios y tus preguntas para este diálogo con Luisa. Y como ustedes saben, posteriormente pues daremos la palabra también a otras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y gracias sobre todo también a Luisa por esta confianza, la generosidad y por presentar su trabajo, un trabajo que realmente tiene unos puntos, me parece bien interesantes de diálogo con la ecología política latinoamericana. Y por eso, en ese sentido, agradezco la oportunidad de poder entrar en contacto con el trabajo de Luisa más directamente
y de esta manera hacer un diálogo con lo que hemos venido trabajando con la ecología política urbana del agua en América Latina a Yala. Entonces, es muy interesante porque justamente a lo largo también de estos años hemos realizado investigaciones de la ecología política urbana en Arequipa, en Perú, que fue mi trabajo doctoral, que es muy interesante porque tiene muchos diálogos con el trabajo de Luisa. También en las zonas de frontera, en el área de la frontera de la periferia urbana, frontera infraestructural y frontera de la ciudadanía, en el caso peruano. Y en el caso de Medellín, donde ahora vivo, donde también he estudiado la periferia de los barrios, en las laderas, las montañas de Medellín, donde la empresa pública EPM ya no llega a la infraestructura, donde también se genera esta idea de frontera. Entonces, hay un diálogo muy bonito en el trabajo de Luisa con Cartagena, con el que hemos realizado tanto en Perú como en Colombia. Entonces, he tomado nota de algunos comentarios, pero hay muchas cosas que podríamos conversar horas, de verdad, Luisa, así que sea una oportunidad para seguir conversando después de esto acerca de estos diálogos. Primero, quisiera resaltar un asunto que me parece demasiado valioso, es la Agencia de la Infraestructura y la Antropología de las Infraestructuras. Aquí creo yo que hay un aporte interesante que hace Luisa para que pongamos la mirada en estas materialidades y cómo estas materialidades, estos objetos, artefactos, estos cementos, construyen y relaciones políticas, relaciones sociales y culturales. Entonces, la mira, el ojo en la infraestructura, me parece que es un abordaje que nos permite, a partir de esos proyectos de infraestructura, conocer las relaciones con el Estado, esas ambigüedades, como menciona Luisa. Entonces, ahí rescato mucho esta manera de abordar la teoría desde la Agencia de las Infraestructuras, los estudios de ciencia y tecnología en diálogo con la ecología política urbana, si se quiere, ¿sí? Luego, digamos, por otro lado, también quisiera resaltar el aporte desde las teorías de África, de la India y Medio Oriente. Es interesante porque Luisa tiene un bagaje teórico que es diferente al que a lo mejor utilizamos aquí en América Latina para tratar de entender lo que está pasando desde una teoría decolonial, crítica, subalterna latinoamericana, pero es del sur global. Entonces, del sur epistémico, ¿no? Entendido como un lugar donde se produce una forma de opresión coloniales, postcoloniales, entrelazadas de entrelazamientos de género, raza, etnia, también de sistema económico, pero también de justicia ambiental, que son muy interesantes. Entonces, creo yo que también es interesante los autores, las autoras que trae Luisa y los casos de estudio de África del Sur. Ella ha mencionado de la República del Congo, ha mencionado de la India, ha mencionado inclusive el Medio Oriente. Creo yo que nos hace falta más en América Latina estos diálogos sur-sur. Y yo muchas veces he tratado de ver, bueno, quiénes están, inclusive lo que me interesa mucho son autores y autoras desde la misma África, ¿no? O sea, que estén afincados, porque generalmente también pueden ser antropólogos de Europa que estudian África, Medio Oriente, y quienes están estudiando desde su mismo lugar de enunciación para entender estas complejidades de las formas de opresión y cómo estas se encadenan, cómo se entrelazan, ¿sí? Entonces, por un lado, también resalto que es muy interesante este marco teórico para ponerlo al diálogo con el latinoamericano. Y ahí me pone a pensar mucho en la teoría subalterna. Digamos, ella no menciona la teoría subalterna, pero está muy relacionada. Hay una influencia por lo que yo puedo entender la perspectiva crítica de entender la política, entender el poder, entender el Estado. Y me hizo pensar en Partha Chatterjee, que es un teórico de la India que hace teoría de estudios políticos. Y él justamente critica la noción de ciudadanía. Eso también es interesante porque, digamos, a mí me sirvió mucho
entender en el caso peruano que las poblaciones de la frontera o de la llamada periferia no eran vistas como ciudadanos. Entonces, Patra Chatterjee habla de la sociedad política, habla de que no hay sociedad civil, sino que hay una sociedad política que no son tratados justamente como ciudadanos y que parte de la forma en que impera la colonialidad del poder a lo Aníbal Quijano es que efectivamente estas poblaciones se utilizan como clientelarmente. Son poblaciones que se utilizan para votar como un gran gremio de votación de votantes de manera clientelar. Se le ofrecen regalos, se le ofrece contrapartidas, votan para políticos de turno y de esta manera siempre son vistos como un botín, pero jamás como ciudadanas y ciudadanas con derechos. Entonces, digamos, eso me pareció interesante porque me gustaría saber qué piensa Luisa acerca de Patra Chatterjee y esta tesis, porque, digamos, a mí me pareció muy interesante para explicar el caso peruano, lo que estaba sucediendo en Arequipa y la manera como las poblaciones habitantes de la periferia de la ciudad de Arequipa, que eran migrantes andinos, quechuas y aymaras, no eran considerados realmente ciudadanos, sino que eran una especie de botín donde los iban manipulando para hacer votos. Y eso también me pone a pensar la otra teoría de racismo ambiental. También quería preguntarle a Luisa qué piensa de otra manera de explicar esta ambigüedad en esa relación con el Estado, el racismo ambiental justamente por el tipo de población, la población, a lo mejor la mayoría afrodescendiente, la población empobrecida con unas condiciones históricas de exclusión. Entonces me ponía a pensar, ¿podríamos hablar en este caso también, Luisa, de un racismo ambiental? ¿Piensas que se puede también hablar en esos términos? Me parece interesante también porque me surgió esta pregunta al escuchar también a Luisa narrarnos sobre esa situación. Luego, digamos, nos vamos viendo a esta idea que también quisiera llamar la atención de la ambigüedad de los habitantes sobre su autonomía o su integración en el sistema de las infraestructuras del servicio público domiciliario. Cómo ellos consideran que estar fuera de las tarifas, evitar el servicio de las facturas mensuales y no estar integrados es una forma de resistencia y autonomía. Y esto es exactamente lo que ocurre en el caso de Medellín. Entonces, ahí también traigo el diálogo con las investigaciones que hemos hecho sobre los urbanismos del agua en Colombia, que recientemente sacamos justamente un libro con el profesor Alejandro Camargo y la profesora Catherine Furlong, donde lo que vemos es que el movimiento de la Mesa Interbarrial de Desconectados del Servicio Público de la ciudad de Medellín, el movimiento todo el tiempo está en esta negociación que dice Luisa, entre que por un lado exigen agua, y yo diría que es diferente, porque sí hay un movimiento que es una colectiva, allá no lo hay, pero por otro lado no la quieren porque quieren que haya múltiples aguas. Y digamos, en esa reflexión, lo que terminamos indicando es la potencia de la multiplicidad del agua del servicio del agua como la posibilidad de alternativas al modelo del desarrollo. Entonces, en esa autonomía también había una reivindicación. No queremos estar en la cobertura universal, no queremos ser un código de servicio, una factura, y que por la financiarización con la factura también nos metan en el sistema económico. Entonces, una resistencia muy fuerte. Pero a la misma vez, interesantemente, la factura también tiene, acá en el caso de Medellín, una posibilidad de ser ciudadano. La factura de EPM también está ligada a esta idea de modernidad que dice Luisa, que finalmente te garantiza, yo por lo menos tengo una factura de una empresa pública de Medellín, mi vivienda que es informal, mi vivienda que no está formalizada, la puedo empezar a formalizar. Hay un canal de formalización de las viviendas, ¿sí?
Entonces, digamos que por ahí también me pareció bien interesante esta autonomía, integración, porque lo vemos en diferentes ciudades de América Latina, y por qué se está dando y cuáles son esos fenómenos de no verlo como una dicotomía, de ver todas estas contradicciones, de ver todos estos matices, y eso me ponía a pensar mucho también en lo que Silvia Rivera Cusicanqui habla como Cheje. Y ahí, digamos, nosotras nos hemos basado mucho en Silvia Rivera Cusicanqui, aymara, boliviana, para justamente pensar esta contradicción, esta ambigüedad que menciona Luisa, que habla sobre esa ambigüedad de los espacios de ciudadanía, ¿sí? De alguna manera, Silvia dice que estas identidades no son, pues, ni modernas, ni estáticas, ¿no? Como esta idea que nos quieren también hacer creer del indígena salvaje, como este indígena puro, o este grupo étnico aparentemente homogéneo, ¿sí? Como una especie de sujeto político quieto, sino que todo el tiempo hay unas formas de relacionarse con estos modelos políticos desde una identidad nueva que ella llama locheje, que no es ni moderno ni indígena, que no es como blanco, negro, ahí lo dice José Abelardo, Los tiempos abigarrados, que es una tercera manera de relacionarse con el Estado, con el espacio, con el tiempo, ¿sí? Que interrumpe y rompe todo esto que nos ha mencionado de manera tan interesante Luisa, que es esta forma en que no sean comunidad, sino que, como lo decía la autora que menciona Luisa, es una concepción distinta de comunidad que no va con esta mentalidad lineal, esta mentalidad occidental, etcétera, que es muy de la planeación urbana moderna, que está instaurada en las alcaldías, por más que esa planeación también siempre es inacabada, siempre es contradictoria, ambigua también, ¿no? Y tampoco está determinada. Aspira a ser moderna, pero todo el tiempo, como lo dice Luisa y nos ha mostrado las infraestructuras ambiguas que ella misma nos ha mostrado, es que todo el tiempo está inacabado. Entonces, me parece muy interesante, digamos, todas estas reflexiones que van muy en sintonía con lo que estamos tratando de teorizar desde el sur global. Estamos tratando de ver cómo teorizamos desde un sur epistémico esto de la ecología política del agua urbana y cómo tratamos de replantear estas formas de entender qué está en juego y qué está pasando más allá de estos lentes de la ciencia política moderna, ¿no? E inclusive de las relaciones, inclusive de la ciudadanía, que ahí también, digamos, habría como esa posibilidad también de diálogo. Bueno, son algunos comentarios que me surgen como para abrir la conversa y escuchar también a Luisa a ver qué piensa y seguir hablando sobre esto. Adelante, Luisa. Claro, y también me hacías pensar, Denise, sobre lo que mencionaba Luisa en su texto del derecho a la informalidad, ¿no? Un poco, que es algo que me pareció interesante. Adelante, Luisa. Bueno, muchas gracias por las preguntas y yo creo que Denise habló de algo importante y es como de mi bagaje teórico. Yo estoy retomando mis estudios pues en América Latina, pero realmente he trabajado en los últimos 10 años sobre todo sobre África y creo que hay vacíos, digamos, en mi aproximación, pero también hay como esta voluntad de intentar entender también lo que pasa aquí, como pasa en otras periferias urbanas del sur y, por ejemplo, durante mi tesis me encontraba mucho con esa dificultad que finalmente pues logré sortear porque son situaciones que son muy similares, pero teóricamente lo que tú dices, el África y la India son colonias más recientes y se piensan mucho incluso desde autores y colegas europeos que están pensando como esas colonias, pero también están intentando pensar cómo descolonizar ellos mismos
Y a mí me parece bastante interesante porque siento que ahí se juega algo interesante en la comparación entre los terrenos, digamos, latinoamericanos y africanos o hindúes, ¿cierto? Claro, lo que yo encontraba en los archivos coloniales, que es todo esto, las albercas ya son republicanas, el traslado del lazareto es colonial, pero hay una continuidad impresionante como en ese pensamiento y en ese modelo para tratar las poblaciones. O sea, es como si la colonia, lo voy a decir de manera de pronto muy abrupta, pero como si la independencia no hubiera cambiado esa manera, ¿cierto?, de tratarlas. Claro, digamos que en África y en India era mucho más fácil hablar desde la colonia de esta extensión de la red urbana porque se hacía durante la colonia y es esta colonia la que crea las desigualdades, diferencia las poblaciones. Aquí no, aquí ya no era, pues ese pensamiento colonial está bastante arraigado. Entonces era muy comparación para decir, venga, comparémonos como con lo que pasa, la historia africana y la historia hindú, y vamos a ver que es al mismo tiempo que se ponen, casi el mismo año que empiezan las construcciones de abastecimiento de agua en Khartoum, y casi el mismo año en que empieza en Cartagena el abastecimiento de agua. Pero entonces, hay esta red que empieza a implantarse en las dos ciudades, casi en el mismo momento, casi con las mismas políticas de desigualdad, solo que en un país estamos en un sistema ya independiente y republicano y en el otro todavía estamos bajo la colonia. Entonces era una de las, digamos, de los puntos muy interesantes que surgían de esa comparación. No, voy a responder un poco de pronto de manera desordenada, pero me pareció muy interesante tu pregunta sobre el racismo ambiental y tengo una respuesta que no sé si sea la más ideal, pero yo diría que se trata de un racismo ambiental si miramos con los ojos de digamos, de la planificación urbana y desde el Estado, ¿cierto? Caño del Oro, no se los dije porque, pues, bueno, tenía poco tiempo, pero se inicia, o sea, cuando yo intento trazar la historia de este poblado, es una colonia de esclavos, en realidad, del siglo XV, que vienen a implantar allí, pues como muy al principio de los inicios de la ciudad de Cartagena, implantan una colonia de unos 30 esclavos para extraer cal para construir las murallas. O sea, esas murallas están hechas con el sudor, ¿cierto?, de estas poblaciones también. Y es una población pues que se mantiene en este espacio y se va implantando y luego, bueno, llega la historia del Lazareto y ya hay más datos. Pero lo que me parece interesante también resaltar es que, claro, nosotros investigadores utilizamos algunas herramientas conceptuales, pero yo no estoy segura, por ejemplo, que las poblaciones de Caño del Oro lo dirían en esos términos. Y lo digo, bueno, es claro que nosotros utilizamos otras herramientas, pero por eso no estoy segura que la herramienta racismo ambiental sea la más apropiada en la medida en que ellos no se reconocen y había muchas discusiones sobre reconocerse como una población afrodescendiente. Cuando yo hice mi trabajo de campo, en ese momento había una discusión muy importante sobre el reconocimiento de las tierras colectivas y hubo una discusión enorme entre la población misma porque ellos no querían reconocerse como afrodescendientes en esta misma idea de no tener una sola manera de autodefinirse y también porque decían, nos van a quitar las tierras o nosotros no somos afrodescendientes, ¿cierto? Había una discusión bastante interesante alrededor de esta cuestión de la raza, pues de reivindicar ellos mismos como esta posición. Finalmente, pues para que lo sepan, sí hubo como un reconocimiento. Ellos habían pedido un número de hectáreas y les reconocieron menos de la mitad de lo que pedían. Sí hubo un reconocimiento, pero había siempre el miedo a la expropiación y a que les quitaran pues el resto de las tierras que ellos reivindicaban por el uso y no por el hecho de ser una población afrodescendiente. Entonces, digamos que si respondo de manera rápida a la cuestión del racismo ambiental, yo creo que es una herramienta muy interesante para hacer visibles como las líneas del poder que permiten distribuir los recursos, de qué manera se distribuyen,
pero no estoy segura de que esta herramienta conceptual respondería a la manera en que ellos sienten esas desigualdades o las expresan, ¿cierto? Me gustaría de pronto hablar de un texto que tuve mucha dificultad en no meter porque es un texto que me parece muy interesante de una autora que se llama Ann Laura Stoller y que ella habla de la podredumbre colonial que todavía y como que regula y crea nuestras realidades en los mundos postcoloniales, ¿cierto? Y es un libro editado. Hay algunos textos sobre Brasil, hay otros también sobre el Congo, la India, y creo que esta herramienta es bastante interesante cuando tú te preguntas sobre, pues cuando hablas de decir, bueno, ¿qué está pasando en los otros sures y cómo nos estamos pensando, porque es que tenemos unas realidades muy parecidas, si bien son estados, o sea, el Sudán es un estado autoritario, o sea, que fue autoritario hasta hace muy poco, ahora, bueno, es otra cosa, musulmanes, con una doble historia de colonización hasta hace muy poco, bueno, es claro, es una realidad muy diferente a la que tenemos en Colombia, pero la cuestión como de las poblaciones periurbanas, del estatus de ciudadanía, de los recursos básicos, de los servicios básicos, tenemos muchas cosas como alrededor de las cuales podemos conversar. Entonces creo que esta idea de la podredumbre colonial, no como herencia ni como que se reencauche, ¿no? Es que siempre ha estado ahí y continúa como circulando en nuestros suelos, circulando en nuestras infraestructuras, circulando en nuestras maneras de construir ciudad y estar pues como en los espacios urbanos. Había otra cosa también que me parecía interesante de lo que hablabas, y es de esta tendencia de nuestras proyecciones urbanas, ¿cierto? Los proyectos urbanos que siempre son como aspiran a la modernidad, pero no lo logran. Y quería hacer un pequeño hincapié diciendo que, bueno, yo en un momento hablaba de la diferencia, ¿cierto? Como en lo que se hace en Europa, que hay como una, ¿cierto? Las infraestructuras, y esto lo saco pues de esta literatura sobre África y sobre India, de cómo puesta en plaza de las redes pues urbanas en Europa miran hacia una igualdad de la ciudadanía, miran, ¿cierto? Como y que en América Latina no, o en los sudes no, pero en Europa tampoco se logra, y cada vez menos. Entonces también quería como hacer ese punto, porque de pronto no lo dije de manera clara, en la medida en que en Europa también hay unas poblaciones marginales, los gitanos, los inmigrantes, y cada vez se visibiliza más la incapacidad de estos proyectos para incluir esos ciudadanos. Entonces, vamos a empezar a tener que mirar también al norte para compararnos como cuáles son las líneas que están produciendo las ciudadanías en nuestro mundo, ¿cierto? Actual. Había anotado también la cuestión de las tarifas, que lo preguntabas, pues cómo ellos se proyectaban, porque claro, la tarifa y lo que tú cuentas sobre Arequipa es lo que dice Nikhil Anand sobre India, es tener, y lo que dices de Medellín, perdón, es que tener una factura te permite empezar a formalizarte como, digamos, ciudadano. Él habla de ciudadanías hídricas. Digamos que a Caño del Oro, como los proyectos no han llegado, esta proyección es como más lejana, ¿cierto? Es como esta proyección de que bueno, pero al mismo tiempo que miedo, pero es una cosa que nunca va a pasar, o sea, como que no está contemplado en las posibilidades reales, ¿cierto? De lo que les puede pasar como poblaciones. Y hay algo también interesante que decir de esto, y es que ellos no están conectados, claro, por todas las situaciones de las que hablé sociales, pero también hay una cuestión geográfica, es una isla, entonces conectarlos no es imposible, porque en la isla en que yo trabajo, en el Sudán, ellos tienen una estación de depuración y una red
que es municipal, pero que está implantada en la isla, o sea que no es que sea imposible, pero hay también una resistencia del terreno, ¿cierto? Del espacio, que hace que esta frontera se consolide, esta frontera infraestructural. Entonces, no es por disculpar, ¿cierto? Como la proyección del espacio urbano y los proyectos que no logran dar respuesta a las necesidades de las poblaciones, pero también resaltar que hay un agenciamiento, pues, como el territorio geográfico que hace que se crea esta frontera infraestructural. No sé si quieras recordarme alguna pregunta que no haya yo escrito. No, pues la de la ciudadanía, que si quieres ahorita me dices, pero también me ponía a pensar, ahora que te estaba escuchando, muy importante este diálogo también, justamente con tu experiencia en Khartoum, en Sudán y en África en general, y que vayamos reconociéndonos, porque siento que todavía en esta América del Sur que habla español, pero que también hay una descolonización desde Abya Yala, se conoce muy poco y todavía hay muy poco de diálogo con África, por ejemplo, y las problemáticas urbanas del servicio, por ejemplo, de agua, es muy poco lo que se conoce, y que todavía estos diálogos creo que nos dan muchas herramientas, como decías tú, y muchas posibilidades de seguir creando un pensamiento propio, un pensamiento que nos sirva no solamente para nombrar, para denunciar, sino que también pueda servir para replantear la manera en cómo nos gobiernan o se ha gobernado en esta idea de ese Estado colonial y las injusticias, ¿no? Entonces me parece como muy bonito. Y cuando te escuchaba esto de las tarifas, ahora que estabas mencionando, y esta tensión que hay, es interesante porque en el caso de Medellín, por ejemplo, en la parte, yo diría, estoy tratando de pensar contigo, diría que la empresa pública de Medellín también es una empresa que pareciera que por su necesidad de poder conectar de manera universal a todos, a todas, y su necesidad del negocio, porque para ellos el agua es un negocio, es una mercancía. Es muy importante eso, porque tienen una urgencia del mercado. Hay una urgencia del mercado para conectar el servicio público a las poblaciones. Ellos han creado esquemas diferenciales, como programas como Unidos por el Agua, que es un poco lo que mencionabas tú, que hicieron allá también, con que traerles agua municipal, pero no están conectados. Allá también les traen agua por un esquema diferencial de infraestructuras que han construido en los barrios, que es una infraestructura aérea. Esa aérea no pasa por abajo de las montañas porque son las laderas, es aérea y es esporádica, es flexible, rápidamente se puede sacar, al punto que hace un mes desinstalaron todo una red de infraestructura de esquema diferencial en un barrio y se quedó sin agua, porque son infraestructuras que se arman y se desarman con facilidad porque no son permanentes, ¿sí? Entonces me ponía a pensar todo esto que estamos hablando, que la empresa inclusive ha imaginado maneras, y yo tengo justo ahorita, estoy escribiendo un artículo que va a salir sobre esto, que se llaman prácticas institucionales, prácticas en las márgenes y prácticas autonómicas del suministro de agua en la frontera de Medellín, ¿sí? Porque inclusive estas infraestructuras de frontera que se pueden armar y desarmar, que son como desechables, flexibles rápidamente, por un momento lo que hacen es, las personas reciben un acceso a esa agua, pero las personas nunca dejan de utilizar otras formas de agua también como resistencia a la tarifa. Entonces, pero a la misma vez, cuando EPM lo que hace es que desmantela esas infraestructuras,
las deja completamente sin agua, que es un agua también que acá sí es potable, es un agua que también es de valor para las comunidades en tema de salud. Las deja realmente nuevamente con una injusticia. Entonces, veo que es muy interesante el ver la agencia de la infraestructura, o sea, trato de entender cómo esta mirada, de poner la mirada a la infraestructura en las fronteras, nos puede hacer ver todos estos matices y abrirnos la mirada para ver que inclusive yo considero que EPM, por su presión neoliberal, crea formas muy aparentemente creativas, porque han sido inclusive aplaudidos por su innovación, pero a la misma vez las comunidades tienen necesidad de tener agua potable, que es el agua de EPM, pero tampoco es que se han entregado a la empresa y que ya son súbditos y que ahora son simplemente consumidores, sino que mantienen una resistencia, que dices tú, esa autonomía constantemente, que no es absoluta, que es contradictoria, que muchas veces dicen yo prefiero el agua potable que me llega fácil, y pierden el contacto con el acueducto comunitario, con la fuente del agua de la quebrada, donde ellos también constantemente se relacionan con esas otras socionaturalezas, ¿no? Y se vuelve más infraestructurada. Entonces, bueno, son muchas cosas que ahí me dejan pensando, pero volviendo al asunto esto de las partes ciudadanía, ¿qué piensas tú al respecto sobre esto de la sociedad política de los estudios subalternos? Cuando hablas de esto es lo que decías de que no hay ciudadanía y que estas poblaciones son más bien clientes pues no son considerados como ciudadanos, sino como clientes de políticos, pues si se quiere decir de esa manera. Yo, digamos que a partir del caso de Caño del Loro, yo siento que hay no sería yo tan categórica, digamos, porque creo que hay una complejidad que es proporcionada a la vez por el lugar donde están, que tiene un potencial de desarrollo turístico enorme, entonces hay muchos ojos que están puestos en ellos. No son poblaciones completamente marginalizadas y excluidas de la ciudad, ¿cierto? Y se crea, pues digamos que yo parto de la idea de que la ciudadanía es este espacio de discusión, ¿cierto? Donde hay la posibilidad de negociar el derecho como estar en la ciudad. Ellos no son solamente como los títeres, digamos, de donde se va solamente a hablar cuando va a haber una votación, pero sí pasa, ¿cierto? Esto pasa, pero no solamente eso. Digamos que hay otros actores que entran en el juego y que hacen que sea más compleja la situación. Por un lado, voy a nombrar algunos de los ejemplos, pues hay una ONG que estuvo muy pendiente, una ONG local, que fue el que los acompañó a ellos como en el reconocimiento de las tierras colectivas, donde hubo muchas discusiones y ellos intentaron también trabajar sobre la cuestión del agua, hicieron mediciones sobre la potabilidad, descubrieron que el agua que tenían no era de la mejor calidad, hicieron un montón de, digamos, cuentas sobre la tarifa que terminaban pagando y la gente de Caño del Loro paga el litro a un precio muchísimo más alto que el que lo paga la gente que está conectada a la red, ¿cierto? Entonces, digamos que hay otros actores que vienen a complejizar un poco como la situación, a lo que se suma el hecho de que hay una acción comunal que es antigua, las acciones comunales existen pues hace mucho tiempo en Colombia, allá son un poco más recientes, pero entonces digamos que ellos son conscientes de que hay esta idea de clientelismo y me lo decían, ¿cierto? Ellos vienen a prometernos esa red cuando van a haber votos y al mismo tiempo creo que en esos espacios en los que hablamos hay un potencial de negociación como de esa ciudadanía. Y retomaría yo como esta idea de Nikki Lanand, que nos dice que no hay una sola ciudadanía, ¿cierto? Que puede haber una ciudadanía hídrica, una ciudadanía, por ejemplo, sobre la red de electricidad, y que no es permanente, puede ser intermitente. Entonces, de ver en un momento específico cómo son considerados y cuál es como porque claro, esta idea
así como la planteamos de una ciudadanía, como dices, más de un clientelismo político, es una mirada desde la institución, ¿cierto? O desde el Estado, desde la política, desde el día a día, cómo se produce esa ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cómo se conectan a la ciudad, cómo entran en negociación, cómo reiteran o contestan lo que se les propone, ¿cierto? Entonces, yo trabajé mucho sobre la cuestión de la mercantilización del agua. Y, por ejemplo, ellos cuando les regalaban agua gratis iban y la vendían a la ciudad, entonces había una mercantilización. Y cuando les cobraban, intentaban pasar por debajo de cuerda, no pagar el agua, cambiarla por pescado, entonces también torcían como esa lógica del mercado que les imponía, digamos, la entrada del agua por la red. Entonces, digamos que para responder a la respuesta, sí que hay una realidad desde la parte de los políticos y de la ciudad, en verlos a ellos como sea ciudadanos de segunda categoría o incluso no ciudadanos, y a ellos de imponerse a la ciudad de una manera también, ¿cierto? Conectarse a la red, de ir a cambiar, de ir a sacar el agua de la red, de hacer, ¿cierto? De estar ahí y de sostenerse como en ese espacio urbano. Y hacer Bayat es muy interesante en esos términos, porque él habla del quiet encroachment. Es que yo lo sé decir en francés. Le calme empiétinement des gens ordinaires. Y es como ellos están ahí y no se van a ir de ahí y lo hacen de manera calmada y pausada, sin hacer una revolución, sin necesidad de sacar pancartas, pero ahí están y no se van a ir. Y están haciendo ciudad y están en su periferia y están viviendo un cotidiano y produciendo como ciudad también. Entonces, por eso creo que, digamos que, si bien tiene razón, esta cuestión del clientelismo y de que se consideran como clientes, ellos mismos en esta negociación cotidiana del acceso a los recursos se pelean como una plaza, como ciudadanos, sin hacerlo de manera colectiva y de manera formalizada. Bueno, muchas gracias Luisa y a Denise. Vamos entonces ahora a dar el espacio para las personas que nos están escuchando. Si hay alguien de los asistentes que quiera participar con alguna pregunta o comentario, entonces pueden levantar la mano para que podamos darles la palabra y que puedan abrir su micrófono. No sé si haya ya alguien. Adelante, José Abelardo. Muy buena tarde. Buenas tardes. Hay un sonido por ahí que incomoda. Creo que no. Parece que es de Claudia. Allá. Perfecto. Bien, vale. Bueno, de antemano, muchísimas gracias a quienes gestionaron este espacio, por supuesto a Luisa por la brillante presentación y a Denise por los oportunos comentarios y preguntas. A mí me trae a este espacio un interés investigativo que está conectado con el tema de los acueductos comunitarios. Estoy en estos momentos realizando una investigación precisamente sobre el acueducto como una infraestructura, si se puede plantear de esa manera, aplicado a una ciudad de Colombia que se llama Villavicencio. Villavicencio es una de las ciudades que más acueductos comunitarios tiene a nivel nacional. Y el dato pues, es interesantísimo. O sea, una primera aproximación al asunto traduce una capacidad de agencia, como por aquí ya lo han señalado, de parte de las comunidades en clave de resolver el acceso a bien común y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Es decir, unas implicaciones desde todo punto de vista y por supuesto también una referencia al Estado por su omisión o ausencia o debilidad al momento de atender este asunto del acceso de comunidades que por distintas razones han llegado a la ciudad en distintos momentos y bueno, en fin. Digo esto porque bueno,
la exposición de Luisa me ha parecido muy sugerente, me ha dado pistas para pensar el objeto de estudio. Estas categorías y estos enfoques teóricos, vuelvo y repito, me son de mucha utilidad. Empezaré a acercarme a la literatura que está asociada a estos referentes. Y por supuesto que también me cuestiona mucho la idea de la ciudadanía hídrica, ¿no? No había escuchado de ese concepto. Y entonces yo me pregunto, Luisa, ¿cómo decir, no, tú haces una observación y es que nuevamente te estás acercando a la literatura de esta parte del planeta en vista de que tu interés o bueno, tu trabajo te ha conectado con otras regiones del mundo. Pero no sé cómo pudiésemos poner a dialogar la idea de ciudadanía hídrica con un concepto que también estoy explorando y es el de entramado comunitario que trabaja la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez. Claro, la idea de ciudadanía puede resultar hasta incómoda cuando uno quiere dar cuenta de sectores de población que han sido marginados de los beneficios del Estado, si lo puedo plantear de esta manera. Entonces uno sospecha que la idea de ciudadanía, claro, aquí estoy siendo atrevido porque eso tendría que demostrarle un trabajo de campo, ¿cierto? Pero digo, la idea de ciudadanía podría incluso ser cuestionada por sectores de población marginada, ¿cierto? Que no ven al Estado como un benefactor, ni siquiera como un apoyo, e incluso a veces lo ven como un obstáculo. Entonces, a mí pues me llama la atención esta idea de la ciudadanía hídrica. Hiciste referencia a que la tomas de un autor, ¿cierto? Y compartiría también que el concepto de ciudadanía no es unívoco, ¿no? Es decir, hay distintas maneras de poder entender la idea de ciudadanía. Entonces, de las tantas cosas con las que me quedo de esta presentación y que me demanda nuevamente expresar agradecimientos, quisiera que me ayudaras a entender un poco esa relación entre ciudadanía y sectores comunitarios marginados, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Gracias, Abelardo. Puedes ya abrir tu micrófono, Luisa, y Denise también si quieres hacer un comentario, Abelardo, sobre su intervención. Bueno, pues yo entiendo que quieres como retomar esa idea que es bueno, este autor hindú, Nikhil-Anand, que habla de las ciudadanías hídricas, para mostrar que hay diferentes maneras como de ser ciudadano, y para él es cuando la municipalidad reconoce por las vías oficiales como el acceso al agua a estas poblaciones. Lo que me parece muy interesante de la apuesta de Nikhil-Anand es que diferencia esta ciudadanía de otras. Entonces, diciendo, y retomo un poco el caso que Denise nos proponía de Medellín, de decir, recibo una factura, incluso si vivo en un sector informal, no soy dueño de mi predio, ¿cierto? No soy reconocido a través de otros canales, pero de este canal hídrico sí soy reconocido, un ciudadano, ¿cierto? Soy reconocido por la municipalidad. Entonces, no sé si esta idea de que la ciudadanía puede ser diversa a través de diversos canales, pues cuando hablamos de la infraestructura, pueda ser interesante. Y lo que plantea esta idea de ciudadanía hídrica, como él la trabaja en la India, es que también es que no es permanente, lo que decía. Entonces hay momentos en que la gente alcanza este recurso, y Denis nos habla de este desmantelamiento, por ejemplo, de la infraestructura de PM, pierde ese estatus de ciudadano, pero está, para mí lo que es interesante es que sigue habiendo la posibilidad de discutir y de negociar, ¿cierto? O sea, hay lugares, hay espacios donde ya está consolidada la red, somos ciudadanos, no hay ningún, pues cierto, digamos que infraestructuralmente no hay discusión, es claro, se es en ciertos espacios, y hay espacios que están completamente desconectados y completamente excluidos. ¿Ah? Aquí está, ese acceso al agua sigue siendo como una arena de discusión y una arena de negociación y un espacio para ganarse y usurpar como esa ciudadanía en la manera de hacerse reconocer. Digamos que, como lo plantea Denise por este lado, de la formalización del acceso al agua, que puede que
cruce con otras necesidades que no son reconocidas. Entonces, digamos que desde mi trabajo y de lo que me interesa mostrar es como mostrar siempre esta posibilidad, ¿cierto? Es decir, ok, hay exclusión, hay marginalización, hay falta de Estado, pero ahí está esa posibilidad de seguir ahí, de usurpársela y de ganársela. Ahora, si quieres, podemos discutir sobre grados de ciudadanía, de pronto, no sé si esa sea una entrada pertinente. No sé si de pronto de esta manera respondo un poco más. Yo no he tenido nunca experiencia con los acueductos comunitarios. Yo misma ni digamos he explorado esta literatura, pero me gustaría mucho saber qué cuestionamientos propone alrededor de esta idea de ciudadanía hídrica y de acceso como a la ciudad. Si quieres, ahí puedo entrar también yo un poquito a complementar justamente la pregunta de Luisa. Yo sí he trabajado con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. José, también puedes ver algunas publicaciones que hemos hecho con la red para pensar la autonomía de la gestión del agua comunitaria en Colombia. Inclusive hicimos una investigación durante la época de COVID que me parece muy, muy importante, porque en la época de COVID los acueductos comunitarios lograron producir, eso que dice Raquel Gutiérrez, producir lo común en diferentes partes del territorio colombiano para seguir proveyendo agua de calidad, ¿sí? Y un agua de calidad que inclusive teniendo en cuenta a los integrantes, a los diferentes integrantes de estos territorios. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, Raquel Gutiérrez Aguilar, Comina, Lorena Navarro y Lucía Linsalata, cuando hablan de entramados comunitarios, justamente hacen una crítica a la ciudadanía, porque para ellos producir lo común es producir una política que no sea estadocéntrica. Y ese que no sea estadocéntrica es que le apuesta mucho a la autonomía, a la autogestión, a una visión, si se quiere, como desde un feminismo marxista anárquico, ¿sí? Donde más allá de que nos centremos en el Estado siempre como reivindicación, implique que se reconozca que la comunidad, la sociedad, los colectivos, las colectivas están creando formas de esa producción de lo común, que no es un bien común, es una relación que produce la capacidad de reproducción social de la vida, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque efectivamente entra un poco en choque con la categoría de ciudadanía hídrica, porque está pensándose desde otro lugar esa producción de lo común. Y también me pone a pensar mucho que a la misma vez, José, la ley propia que está en discusión de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, que seguramente sabes que también ha habido una reivindicación de los acueductos comunitarios a nivel del Estado. O sea, no es que se deje de hacer una política estatal, sino que no es estadocéntrica. Entonces se trabaja también en lo que es una litigio estratégico, lo que es una movilización jurídica, lo que es el lobby, pero a la misma vez no se apuesta a que sea solamente eso, porque nuevamente eso coopta de muchas maneras a los acueductos, y los acueductos constantemente viven en esta contradicción de la cooptación institucional que puede hacer la ley a las formas de autogobierno, del pluralismo jurídico y las formas cotidianas de sus prácticas y sus significados del agua. ¿Qué significa el agua? O el agua como epistemología, ¿no? Entonces, digamos que ahí es bien interesante eso porque estás como en un marco teórico que efectivamente está interesado como en otra manera de entender estas formas de hacer comunes y de gestionar el agua. Muchas gracias, Denise. Bueno, vamos a darle la palabra a Rolando, que había levantado la mano.
Rolando, si puedes abrir tu micro. Muchas gracias. No, antes que nada, pues agradecer a ambas autoras por la presentación del día de hoy. Muy interesante. La verdad es que yo no conozco mucho la literatura de la que están hablando. Sí, me interesa mucho el debate decolonial, la cuestión del racismo ambiental por el trabajo que he hecho muy de cerca con las comunidades, podríamos decir, indígenas en diferentes regiones de varios países de América Latina y también de Norteamérica. Y una cosa que me parece interesante es que las categorías, ahora que discutían sobre la cuestión de la ciudadanía, están muy vinculadas como a los contextos, ¿no? Es decir, la realidad de los distintos conceptos nos permiten como interpelar ciertas categorías para ayudarnos a comprender la realidad y no al revés. Me parece eso súper interesante porque yo únicamente quería comentarles que yo soy de la región del sur de México, yo soy de origen maya. Entonces, para mí, el conocimiento de la historia me ha permitido observar que una forma de controlar a la población maya cuando se crean la primera ciudad colonial fue justamente a través del control de los cenotes, ¿no? Que son fuentes naturales de agua, y donde la población pues se abastecía, pero además tiene muchas creencias vinculadas al agua como sagrada, se utilizan para ciertas, bueno, el espacio en general tiene muchos significados, ¿no? Y aquí lo interesante es que cuando se empiezan a pensar o a diseñar los sistemas de agua potable, que es para las viviendas y todo, que es sobre todo para estas áreas urbanas, generó muchos cambios, ¿no? Es decir, generó entre ellos que las comunidades de la periferia de la ciudad de Mérida dejaran de tener agua o se les dificultara el acceso para extraer agua del manto freático, porque toda se iba hacia la ciudad, ¿no? Es decir, ya no tenía ni siquiera incluso la posibilidad de extraer de manera rápida agua para hacer como la siembra de la milpa, por ejemplo, para sembrar para sembrar sus milpas. Entonces aquí me parece interesante porque como lo que para uno puede ser, tal vez para incluso muchos indígenas que se establecieron en la ciudad, o mayas que se establecieron en la ciudad, o la gente que vive en la ciudad, puede ser una forma de acceder a la ciudadanía. Pero también ese mismo proceso generó, si ustedes quieren, un proceso de ciudad. Bueno, no es de ciudadanización, porque si no ya estuviese hablando de que siempre tiene que existir el Estado, pero sí rompió como muchas formas, justamente como las que hablaba, de socialización. Por ejemplo, antes era muy común ver en las comunidades que iban a buscarse agua a los pozos. Y como decía hace un momentito Denise, eran las mujeres las que veían ese espacio alrededor de los pozos como formas de sociabilización. Los pozos eran cuidados. Habían otras formas comunitarias, por ejemplo. Pero cuando viene esto del agua potable, pues esas prácticas se van perdiendo. Por ejemplo, los pozos se vuelven basureros, ¿no? Hay contaminación del manto freático o se vuelven sumideros. Ahora, por ejemplo, es más evidente con el crecimiento de la ciudad, muchos pozos, muchos lugares o los sumideros, no hay un control, entonces lo que hacen es contaminar toda el agua subterránea, ¿no? Que son justamente lo que alimenta los cenotes. Y ahorita hay una contaminación enorme en la región, ¿no? Entonces, todas estas prácticas se fueron perdiendo, vino esos procesos de individualización. Yo cada vez que hablo de la regadera, para mí es como una contradicción, ¿no? Es decir, porque generó mucha pérdida a nivel de
de conocimientos, de relación con la naturaleza, de cuidado hacia los recursos, ¿no? Hoy pareciera que el agua pues, viene de la regadera, pero no, uno no, a veces yo digo que las nuevas generaciones no hay como esa sensibilidad de mis abuelos, por ejemplo, de mi abuela, por ejemplo, esa conexión con el agua como sagrada, ¿no? De decir, no viene de allá, sino es de un proceso, hay que cuidarla, está vinculada a muchas cosas, hay un agua sagrada, hay lugares sagrados donde ir a buscar agua. Entonces, como que son aspectos muy, muy interesantes que justamente vienen como de los contextos particulares, pero que también interpelan como los conceptos, ¿no? Es decir, y justamente ahí pensaba que tal vez en una perspectiva crítica de la ciudadanía sería importante retomar la posibilidad de volver a construir algo así como unas ciudadanías hídricas o no sé si alternativas o multiétnicas, porque nos sacaría de ese contexto y de esa dicotomía de si nos ciudadanizamos a través del acceso a ciertos servicios como el agua o simplemente permanecemos como al margen de esos procesos, ¿no? Yo creo que es interesante preguntárselo a partir de nuestras realidades que estudiamos. Y también aquí otra pregunta que quería hacerle a Luisa, perdón por tomar mucho la palabra, es y también para Denise, me imagino, si en estos procesos de control no hay como una especie de, bueno, justo si estos procesos de control no están ligados como a grupos que monopolizan estos recursos, es decir, más allá de hablar como o romantizar un poco ciertos grupos, que puede ocurrir a veces desde una perspectiva antropológica, si no están generando si no se han construido redes caciquiles, por ejemplo, que controlan el agua, como muchos otros servicios, como ocurren en varias regiones, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, no sé si de pronto se toparon con eso en el campo. Gracias. Gracias, Rolando. Bueno, adelante, Luisa. Claudia, creo que el micrófono no tiene se escucha como un ruido. Ahora sí. No, creo que lo moviste. A lo mejor, bueno. Rolando, te agradezco mucho por esta última pregunta porque yo quería, como uno siempre que lo invitan, quiere abarcar un montón de cosas y contar todo lo que todo lo que se pregunta y todo lo que hace. Entonces, no sé si lograron ver pues como la foto de la conversa estaba más dedicada a una cuarta parte de mi reflexión sobre cómo estas infraestructuras que son las albercas del Lazareto habían creado dos tipos de socialidad local alrededor del agua completamente diferenciada. Pues no vamos a tener tiempo aquí de hablar de ello, pero básicamente los aguateros siguen trayendo agua a la parte norte, que era la antigua ciudad, digamos, el pueblo de la gente sana, y la parte sur donde estaba el Lazareto es completamente abastecida por esta burro que aparece en la foto. No se ve muy bien, pero es un caballo que lleva el agua de casa en casa. Entonces, ahí sí que hay digamos, una especie de acaparación de la distribución por una de las personas del pueblo que claramente comercializa el agua, pero que al mismo tiempo presta este servicio, ¿cierto? De manera, es un agua que es más limpia, digamos, que la que traen los aguateros, porque está menos cambiada por diferentes recipientes, es almacenada de otra manera. Entonces, digamos que sí hay una diferenciación en la socialización del agua que está ligada a estas infraestructuras. No creo tener el tiempo como de trabajar, de contarles un poco más sobre eso hoy,
pero lo que me parece muy interesante alrededor de eso, y retoma un poco lo que Denise decía sobre el interés de entrar también por la materialidad de las infraestructuras, es que para mí uno de los grandes aportes de entrar a de entrar a la cuestión de la ciudadanía y del acceso al agua a partir de las infraestructuras es que ellas nos muestran esas ambigüedades. Yo les decía durante pues lo que les estaba contando, que hay unos autores, Howie, Andrea Ballesteros, Anna Apple, que son algunos autores que trabajan mucho en antropología y en sociología de las infraestructuras, incluso también creo que un poco en filosofía de las ciencias, que hablan de las paradojas de la infraestructura y dicen, ahí es donde tenemos que entrar. Es por eso que son interesantes, porque es que nosotros, digamos, investigadores, estamos con mucha frecuencia, intentamos como oponer los tipos de infraestructura, ¿cierto? Y calificarlas de buenas o de malas. Y esto es muy común, o sea, son buenas las que son naturales, las que son descentralizadas, las que son, ¿cierto?, rizomáticas, y serían menos buenas las que son artificiales, las que son centralizadas, las que son arborescentes. Y en efecto, cuando uno trabaja concretamente sobre las infraestructuras, generalmente son las dos, y hay un montón de ambigüedades, y siento que ese es como el potencial de trabajar sobre las infraestructuras, ¿cierto? Que no dicen es totalmente bueno o malo, totalmente, ¿cierto? Ellas muestran yo hablo más de ambigüedad que de paradoja, ¿cierto? Porque la paradoja es como una cosa que tiene dos sentidos opuestos, y la ambigüedad es algo que te da muchos sentidos posibles. Entonces creo que la infraestructura abre ese espacio que luego hay que retomar e intentar calificar, ¿cierto? Pero según el contexto, como tú lo dices. Pero creo que ahí hay un interés bastante particular y que nos permite trabajar a diferentes escalas. Entonces, hablar a la escala de la población de 2.000 habitantes y lo que pasa dentro de esta población, y luego hablar de su relación con una ciudad de millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay algo que también sigue siendo bastante productivo como de reflexión. No sé si Denise, ¿querías hacer algún comentario a la pregunta de Rolando? No, más bien agradecer tanto a José y a Rolando por los aportes y la conversación. Me parece muy interesante también escuchar los casos de México, otro de Colombia en Villavicencio, y que eso sea realmente un intercambio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos llegando entonces al fin de esta conversación. Yo también tenía pues algunas preguntas y digamos me surgieron efectivamente muchas reflexiones también de mi propio trabajo de campo en la ciudad de Florencia, Caquetá, porque precisamente digamos en algunos de los barrios donde trabajé pues la gente también tenía un sistema de provisión del agua con lo que ellos llaman las mollas, que son pozos naturales de agua, ¿no? Y entonces una parte, digamos, del trabajo que realicé tenía que ver, no estoy tan centrada, digamos, en el tema de las infraestructuras y lo hídrico, el trabajo era un poco distinto, pero digamos que sí me resuena mucho pues lo que estabas planteando, Luisa, y lo que mencionaba también Denise, digamos, para el caso pues de estas poblaciones que también están asentadas en barrios, algunos de ellos informales, otros no necesariamente, pero como digamos sí ha habido incluso desde procesos de urbanización, digamos, más o menos formales, un recurso a crear infraestructuras para recolección de agua lluvias y otro tipo de elementos, digamos, para poder cubrir estas necesidades con relación al agua, pues en una ciudad que aún hoy, a pesar de muchos esfuerzos o no que se han realizado, pues digamos tiene muchas dificultades en términos del acceso de la población a los servicios públicos básicos, ¿no? Entonces desde ahí también pues creo que habrían cosas que se podrían, digamos, hacer como unas relecturas, digamos, también de esos trabajos de campo, que sería algo muy interesante, digamos, para contribuir un poco más también a estas discusiones. Y pues
tenía, digamos, unas preguntas también como un poco como antropóloga, y que creo que hubiera sido muy interesante poderlo profundizar. Creo que ya, pues efectivamente no tendremos mucho tiempo, pero que es como transversal a muchas de las preguntas que se plantearon, ¿cierto? Y es como conocer un poco más quién es esta población de Tierra Bomba. Tengo yo conocí Tierra Bomba, estuve en Tierra Bomba en algún momento, y efectivamente los procesos de esta población son muy particulares y muy interesantes. Entonces habría sido interesante conocer un poco más la configuración, ¿no?, de estas poblaciones, porque efectivamente, como lo decía un poco Rolando, pues eso también nos dice cosas sobre esos posicionamientos, ¿no? Desde dónde viene la gente también a posicionarse frente a estos procesos que se van dando, digamos, en este caso, pues frente al recurso hídrico y frente a la cuestión de las infraestructuras. Y una cosa que me llamaba la atención viendo, digamos, físicamente las estructuras, estamos hablando de una isla pequeña y que se supone que es de la más o de las más pobladas del mundo. Entonces, estas infraestructuras, digamos, toman un lugar importante en términos del espacio también de la isla. O sea, sería interesante ver, pues, cómo es esa relación digamos, con la espacialidad, ¿cierto? ¿Qué tanto espacio toman estas infraestructuras y cómo se da, pues, esos otros procesos? Digamos, uno no sabe cómo son esos, digamos, tú mencionabas algunas líneas muy gruesas, pero, digamos, no se sabe cómo es la propiedad o cómo es la relación, digamos, con ese territorio en términos pues, de la apropiación y de la defensa también, digamos, que se puede dar o no. Y bueno, digamos, ahí habrían como algunas otras preguntas que yo pensé interesante, precisamente esa presencia, digamos, un poco espectacular para una isla de los tanques. Entonces, pues, como decía, estos son ya como unos comentarios, digamos, muy rápidos de algunas cosas que yo quería también destacar, digamos, con relación al trabajo de Luisa. Y no sé, Rolando, ¿tú estás levantando la mano? Sí, solamente quería mencionar que me parece muy interesante lo que mencionaba Luisa sobre la oposición a estos procesos de creo que sigue fallando tiene un ruido, Claudia. De cómo la gente se oponía a estas ideas de convertir en colectivo el territorio. Y hay que pensar también que, bueno, en el caso siempre de la región, yo no me salgo de mi región porque es lo que me mantiene como el referente para hacer como mi trabajo de campo y hacer mis investigaciones. Es que lo colectivo a veces implica desconocer otras formas de gestionar o de relacionarse con el territorio. Por ejemplo, en el caso de los ejidos en la región donde yo vivo, implicó que muchos pueblos perdieran sus territorios. Entonces, como dice Claudia, me parece que también es importante a veces ver qué otras formas de relación con los territorios existían y que tal vez esa idea de convertirlos en propiedad colectiva, comunal desde el Estado, ¿no? Pues ya implicaba para los pobladores algo que no querían, justamente porque tienen otras formas que les interesa mantener. Entonces ahí creo que es súper interesante, nada más, perdón pero yo me apasiono, entonces siempre trato de aprender mucho. Me van a tener que volver a invitar para que les cuente No, Claudia, solo quería hacer una aclaración. Yo trabajé, antes de trabajar en Tierra Bomba, en el Islote, que es la isla que dicen aquí en Colombia más poblada del mundo y que duermen tan cerca que sueñan juntos, ¿no? Dicen todos los periódicos, pero es otra, no sé si estamos hablando de la misma. Caño del Oro tiene 4 poblaciones, es mucho más amplia, pero sí que tiene unas especificidades también como en su forma de población y en su manera de relacionarse, son bastante interesantes y bueno, podremos seguir discutiendo, me imagino, en otros espacios también. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles muchísimo tanto a Luisa como a Denise por acompañarnos en esta tarde.
aquí a través del chat les estoy dejando como nuestros canales de comunicación con nuestra red para las personas que estén interesadas también en seguirnos, en estar atentos a las actividades que programamos. Posterior a esta sesión vamos a publicar el video en nuestro canal de YouTube, así que las personas que de pronto no nos pudieron acompañar podrán posteriormente también pues conocer, ¿no?, sobre el trabajo de Luisa y sobre las intervenciones que se han hecho este día. Agradecer muchísimo pues a Denise también porque su perspectiva es muy interesante en términos del trabajo desde la ecología política y pues esos contextos variados también desde América Latina que ella nos ha presentado. Posteriormente tal vez podríamos hacer lo que habíamos hablado con Luisa en algún momento de cruzar un poco mejor, digamos, los casos de África y, digamos, América Latina, que también, como lo mencionaba Denise, consideramos que es algo muy interesante y que está, digamos, por hacerse de manera como un poco más fuerte también desde la red. Pues agradecerle muchísimo a todas las personas por su escucha, quienes han estado con nosotros durante estas 2 horas, por su participación, por estar atentos a esta presentación. Invitarlos también a nuestra próxima conversación. En el mes de mayo vamos a tener la presentación de un libro sobre las mujeres y el graffiti en Ciudad Juárez. Entonces también quedan cordialmente invitadas e invitados. Y pues para no dar más largas, nos despedimos deseándoles a todas donde quieran que estén una feliz tarde y pues esperamos volvernos a ver muy pronto. Entonces un abrazo fuerte para mañana, 3, 4 de la tarde. Sí, entonces